Ya se pasaron 504 años, ¿no? Desde que Lutero ha publicado sus 95 tesis, las famosas tesis de Lutero, ¿no? Y que desde entonces empezamos a contar esta historia. Y una historia, no solo una historia con su propio enredo político, social, económico, educacional, sino que sobre todo religioso y espiritual. O sea, ha sido una reforma sobre todo espiritual, ¿no? La redescubierta de que por la fe llegamos a Cristo, ¿no? Por la fe, por la gracia, por la centralidad de la palabra de Dios, tenemos una comunión con Dios y estamos ahí con toda la seguridad, tomados por su gracia, por su salvación, conociendo a Dios no como el verdugo que viene con el látigo y que quiere enviar a todos al infierno, sino que Dios es nuestro Padre. Ese es el tema que tenemos hoy, ¿no? Dios es nuestro Padre. Quería presentarme primero, ¿no? Ya sé que muchos me conocen, otros no. Soy el pastor Carlos del Pino, de la Iglesia Presbiteriana en Torrelodones, aquí en los afueras de Madrid. Y aquí conmigo está mi esposa, aquí a mi lado, ¿no? Ya aparece aquí un poquito. Rosa se llama, y algunos de los hermanos de la iglesia que ya están aquí con nosotros. Trabajamos con la iglesia aquí en Torrelodones y trabajamos también hace como 1 año y medio con un proyecto de formación cristiana para líderes de nuestras iglesias en el mundo de habla española, en España sobre todo, pero también en otros países que son hispanohablantes. Es un proyecto que se llama Cormeum. Y Cormeum convoca esta reunión, esta conferencia, pero no solo. Junto con Cormeum la convocamos también con AMRE, la Asociación Ministerial Reformada de España. Y con nosotros está Marc, el pastor Marc de la Iglesia Presbiteriana en Toledo, que representa a AMRE en esta tarde, en esta conferencia. Entonces, Marc, por favor, si puedes darnos unas palabritas sobre AMRE, presentar un poquito, ¿no? La asociación, te agradecemos. Pues muy buenas tardes, es un gran placer estar con vosotros aquí desde la Iglesia Cristiana Presbiteriana en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha. Y pues la Asociación de AMRE, la Asociación Ministerial Reformada de España, es una asociación que lleva muchos años aquí, muchos más años aquí en España que yo llevo aquí. Y fue la intención de varios pastores reformados tener una asociación para estar juntos en oración, en comunión, juntos como iglesias. Y 2 veces al año, en enero y en julio, cuando no haya pandemia, AMRE tiene conferencias ministeriales. Entonces, si Dios quiere, la próxima será en enero. A lo mejor será en Madrid, pero todavía tenemos que confirmar los detalles y la fecha. Pero si Dios quiere, estaremos juntos en persona en enero y de nuevo en julio. En julio la conferencia es más larga. En enero es solo 2 días, pero en julio es 3 días de oración, de adoración, de predicaciones. Es un gran tiempo de comunión con nuestros hermanos en la fe. Entonces, si estáis por España en enero y julio, os animo mucho a venir a una de las conferencias de AMRE. Para más información, puedes buscar la página web que es reformados.es. Reformados.es es la página web de AMRE y también hay conferencias antiguas ahí en la página. Entonces os animo mucho a venir y a estar con nosotros o escribirnos si tienes preguntas sobre la asociación.
Y Carlos, muchas gracias por la invitación y por este programa. Gracias a ti, Mark. De forma muy especial quería presentar también a nuestro invitado, que es el pastor José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en Alcázar de San Juan. Y es un placer, hermano. El pastor José Moreno es un siervo de Cristo consagrado a su obra, sobre todo a la labor pastoral en su iglesia, y también como escritor y como conferenciante, especialmente con el tema de la reforma, ¿no? Que en estos últimos 4 años creo ocupó bastante las conferencias dadas por el pastor José. Es un placer, hermano. Vamos a orar y luego, pastor, ya tienes la palabra para presentarnos tu ponencia esta tarde. Oramos. Señor, muchísimas gracias, Padre. Te damos por la oportunidad de esta tarde estar reunidos, un grupo de personas, personas que te buscan, personas que encuentran en la Reforma un referente histórico y teológico para su propia fe. Gracias, Señor, por los momentos, por la comunión, por tu presencia con nosotros, por Cormeu, por Amre, Señor, por las iglesias aquí representadas, por la vida y la familia de cada hermano y hermana que aquí están. Gracias, Señor, de forma especial por la vida del pastor José, y pedimos su bendición sobre su palabra, Señor, para que sea de edificación para todos nosotros. Eso, Señor, lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pepe, el micrófono. Sí. Ahí. Bien, estaba diciendo en primer lugar mi agradecimiento a Cormeun y también a Amre por esta ocasión de poder reunirnos para seguir recordando lo que es la reforma protestante del siglo XVI y todo lo que podemos aprender de lo que significó aquel movimiento. Como estaba diciendo Carlos hace unos momentos, pues es un movimiento espiritual. No podemos olvidar la realidad de lo que es fundamentalmente la reforma protestante del siglo XVI. Y me gustaría que pudiéramos, pues en esta ocasión, seguir profundizando sobre lo que representó esa reforma protestante del siglo XVI. Entonces, lo primero que me gustaría que pudiéramos notar es que la reforma no puede ser entendida completamente si no apreciamos su marcado carácter pastoral. No estamos hablando simplemente de que hubiera pastores que predicaron entonces las doctrinas redescubiertas en la Reforma, sino que me estoy refiriendo más bien al hecho de que la consideración y el cuidado de las personas, desde la misma enseñanza de las Escrituras y para la gloria de Dios, es una de las señas de identidad de esta renovación eclesial que sacudió a Europa en el siglo XVI. Por tanto, no es simplemente que se redescubrieron una serie de doctrinas fundamentales a la luz de la Escritura, sino que había una consideración y un cuidado pastoral por las personas. Y esto tenemos que entenderlo a la luz del contexto de la Reforma del siglo XVI. Sabemos que a finales de la Edad Media, buena parte de la sociedad estaba sumida entonces en una, podríamos llamar, una angustia vital. Se vivía, se podría decir, o más bien se convivía con muchos temores, entre ellos el temor a la muerte y al posterior juicio de Dios. Ese viaje final aparecía como muy brutal y cercano. Entre las múltiples razones que podríamos mencionar que explican ese miedo a la muerte particularmente, entonces hay algo muy curioso, ¿no?, que de alguna manera nos conectaría con la presente pandemia nuestra, y es el hecho de que entonces todavía había multitud de pestes que asolaban Europa de una manera regular. Se calcula que por lo menos cada 10 años cada una de las ciudades europeas experimentaba una plaga. Y por tanto, la mortandad que entonces se experimentaba, la realidad de lo que significaba
esa cercanía de la muerte es algo muy presente para la sociedad europea de entonces. Por no hablar, por supuesto, de las incesantes hambrunas, sequías o las guerras, que eran también fenómenos muy recurrentes entonces. Ante esta situación, la respuesta pastoral que trae la Iglesia medieval, la verdad es que deja mucho que desear. Porque había una incitación a confiar en los santos, en las vírgenes, en la compra de las indulgencias, y esto, lejos de acallar la voz poderosa de las conciencias de las personas a la luz de la muerte y de lo que pudiera haber después, lo que hacía era probablemente mostrarles esa realidad de que había una incertidumbre que no sabrían cómo atajar. Estos remedios medievales frente a la incertidumbre a la hora de la muerte están mostrando ese desasosiego que hay en las personas que se encuentran entonces en Europa. Frente a este estado de cosas, la Reforma redescubre el incomparable consuelo que nos proporciona contemplar a Dios como nuestro Padre Celestial. Es evidente que la afirmación de Dios como Padre aparecía ya en el credo apostólico e incluso en la oración que Jesús dejó como modelo a su Iglesia, que precisamente la conocemos como el Padre Nuestro. Pero tenemos que notar que fue precisamente la Reforma, al poner en el centro el retorno al texto bíblico en la Iglesia, la que mostró el valor pastoral que tiene la confesión de Dios como nuestro Padre. Así espero que lo podamos ver a la luz de algunos de los textos clásicos de la Reforma que lo recogen. Pero también me gustaría que notáramos algo muy importante, y es que lo distintivo de la Reforma protestante del siglo XVI consiste en colocar a este Dios que es nuestro Padre en el Señor Jesucristo, si lo puedo decir de esta manera, en el mismo centro del escenario, para que desde ese lugar preeminente pueda dirigir todo lo que es la vida cristiana. Es decir, no es solamente la realidad de que yo redescubro que la Biblia enseña acerca de que Dios es el Padre, sino que aquel que es el protagonista, aquel que es el centro de todo, es Dios como nuestro Padre Celestial. Es lo que hemos visto muchas veces cuando hemos reflexionado sobre la Reforma protestante, lo que llamamos el teocentrismo de la Reforma protestante, soli deo gloria. Solo Dios recibe toda la gloria porque solamente Él es el que nos salva. Y es justamente porque nuestro Dios está en el centro que el remedio que trae la confesión de Dios como Padre es un auténtico consuelo para la Iglesia. Es precisamente por la realidad de ser Dios quien es, nuestro Padre en el Señor Jesucristo, que nosotros podemos encontrar un consuelo real frente a la incertidumbre de la vida, el desasosiego que causa en las almas la contemplación de la brevedad de la vida y que tenemos que dar cuenta de nosotros mismos después de la muerte delante de Dios. De entrada, podemos encontrar textos en el Antiguo Testamento que ya apuntan a la paternidad de Dios, pero es en el Nuevo Testamento donde encontramos completamente desarrollada la revelación de Dios como Padre. La importancia de llamar a Dios Padre nace de un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento. Por eso, un gran teólogo del que este año pues, estamos recordando el aniversario de su muerte, Herman Bavinck, ha asegurado que el nombre Padre es ahora el nombre común de Dios en el Nuevo Testamento. Este nombre es la suprema revelación de Dios. Por eso también Jim Packer, el gran teólogo, también afirma, resumimos la totalidad de la religión neotestamentaria cuando la describimos
como el conocimiento de Dios como nuestro Padre. Esta insistencia en prestar atención a Dios como nuestro Padre, por tanto, como el núcleo mismo de lo que traería la fe cristiana, es no solo un desarrollo teológico actual, ¿no? Hemos citado a Bavinck o a Packer y podríamos citar a otros autores. Lo que estoy sosteniendo es que hunde, de hecho, sus raíces en la Reforma protestante del siglo XVI, en el contexto del consuelo que nos proporcionan las Escrituras a la hora de afrontar la realidad de esta vida y lo que venga después de ella. Por tanto, vamos a analizar, ¿no?, cómo la Reforma pues, aborda esta confesión de Dios como nuestro Padre desde ese redescubrimiento de las Escrituras en ese contexto pastoral de que estamos hablando. Tenemos que darnos cuenta que cuando confesamos a Dios como nuestro Padre, estamos al mismo tiempo declarando que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Esto no debería sorprendernos porque uno de los lemas de la Reforma, Solo Cristo, afirma que solo Cristo salva. Es Juan Calvino, el pastor de Ginebra, el que nos dice que cuando decimos Padre nuestro, estamos al mismo tiempo orando en el nombre de Jesús. Y es que la confesión de Dios como nuestro Padre en Cristo nace de esa eterna relación que existe entre el Padre y el Hijo desde toda la eternidad. Es el evangelista Juan, particularmente, el que con mayor frecuencia nos muestra en su evangelio esa relación entre el Padre y el Hijo en sus dimensiones eternas y temporales. Así, en el capítulo 5, versículo 20, dice que el Padre ama al Hijo. Y el capítulo 14, versículo 31, y este ama al Padre. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Y la voluntad de Dios es que todos honren a su Hijo como honran al Padre. En esa disposición divina es donde nosotros somos salvos. Pues la determinación del Padre era que su Hijo muriera en la cruz a favor de pecadores como nosotros, para que ahora por la fe en el Señor Jesucristo pudiéramos ser declarados justos delante de este nuestro Dios. Confesar a Dios como nuestro Padre es, pues, de entrada, declarar a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la obra de la salvación vemos, por tanto, la íntima unidad del Padre con el Hijo. Cristo, pues, nos muestra al Padre en su propia persona y obra. Es en Cristo que nos acercamos al Padre. Quizás el versículo más conocido del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero si reconocemos a Dios como nuestro Padre en el Hijo, entonces la Escritura enseña que nosotros somos hijos de Dios. En el prólogo del Evangelio leemos estas palabras. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por tanto, hemos de apreciar que no todos son hijos de Dios, no todo ser humano es hijo de Dios. Es necesario recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Le has recibido tú como Señor y Salvador? Entonces, tenemos esa potestad, se nos da ese privilegio, se nos da la realidad de ser adoptados en la familia de la fe. Y es que confesar a Dios como Padre significa también reflexionar sobre la gloriosa doctrina de la adopción.
El hecho de que por la fe en Cristo venimos a formar parte de la familia de Dios, que somos hechos hijos adoptivos de Dios, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:7. Nuevamente Juan Calvino destaca que Cristo nos redimió con su sangre en la cruz para que gozásemos del privilegio de hijos. Y para Calvino esto se resume en confianza y seguridad, que nos son otorgadas, como dice también el apóstol Pablo, por la presencia en nosotros del Espíritu Santo, al que en Romanos 8:15 llama el Espíritu de adopción. Muy significativo que nuestro Señor Jesucristo llame al Espíritu Santo la promesa de mi Padre. Por tanto, vemos esa salvación trinitaria, esa realidad, esa salvación que implica que venimos a formar parte de la familia del Señor. La doctrina de la adopción ha sido desarrollada de una manera magnífica, por ejemplo, en la Confesión de Westminster, el capítulo 12, permitidme que lea lo que dice: Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son contados en el número de los hijos de Dios, y gozan de sus libertades y privilegios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un Padre. Pero nunca son desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Por tanto, estamos contemplando aquí realmente un resumen extraordinario de lo que significa esa adopción, pero en el contexto mismo de la Reforma el acento ha de ser puesto en lo que llamamos la certeza de nuestra salvación. La seguridad de la salvación es realmente también uno de los desarrollos más sobresalientes de la Reforma y que tiene también un gran consuelo para nosotros. Y esto, hemos de notarlo, es precisamente porque hay esa relación con Dios como nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo lo pone también Calvino en una frase que está tomada de la institución de la religión cristiana. Dice: con estas arras de que Él es el Hijo de Dios por naturaleza y que ha tomado un cuerpo semejante al nuestro y se ha hecho carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos para ser una misma cosa con nosotros, poseemos una firmísima confianza de que también nosotros somos hijos de Dios, ya que Él no ha desdeñado tomar como suyo lo que era nuestro, para que a su vez lo que era suyo nos perteneciera a nosotros, y de esa manera ser juntamente con nosotros hijo de Dios e hijo del hombre. De aquí procede, añade, aquella santa fraternidad que Él mismo nos enseña diciendo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí radica la certeza de nuestra herencia del reino de los cielos, en que nos adopta como hermanos suyos, porque si somos hermanos, se sigue que juntamente con Él somos herederos. Por tanto, la realidad de ser hijos de Dios y de tenerle como Padre es, en palabras nuevamente de Jim Packer, el privilegio más grande que se ofrece en el Evangelio. Notad que he dicho el privilegio más grande, porque Packer enfatiza esa realidad. No es el más fundamental. El más fundamental, sabemos, a la luz precisamente de la Reforma Protestante del siglo XVI, que sería la justificación por la fe sola, el hecho de que somos declarados justos delante de Dios precisamente por causa de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se nos imputa, se nos atribuye la justicia del Señor Jesucristo por la fe en Él.
Pero Packer hace esta diferencia. En primer lugar, somos justificados, pero lo que pasa es que recibimos el mayor de los privilegios en la adopción como hijos de Dios. Y por eso me gusta mucho, ¿no?, cómo define al cristiano. Cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. ¿Es Dios tu Padre celestial? Y es sobre la base de ese trato familiar con Dios que el cristiano tiene que contemplar todo lo que acontece en toda nuestra vida. Aquí está el aspecto más distintivo y pastoral de la confesión de Dios como nuestro Padre y que aparece en la Reforma. Y es que esa relación salvadora con Dios como nuestro Padre en Cristo nos debe conducir de un modo natural a vislumbrar al Padre en todas las vicisitudes de nuestra existencia. Pase lo que pase, Dios es nuestro Padre en todo momento y ocasión. Y nuevamente estamos recordando precisamente la Reforma Protestante del siglo XVI y cómo hay este redescubrimiento de lo que implica la doctrina de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, hemos sido adoptados en esa familia suya por la fe en el Señor Jesucristo. Es bueno que nuevamente pues miremos estos documentos a los que hacía anteriormente referencia, en particular algo muy precioso como es el Catecismo de Heidelberg. En la primera pregunta y en la primera respuesta encontramos ya algo que es realmente interesante a la luz del tema que nos ocupa, Dios como nuestro Padre. Dice la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Vemos esa realidad, esa confesión de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y esa confesión al mismo tiempo de Dios como nuestro Padre celestial. Desde el primer momento vemos esa relación. Los reformadores han sido capaces de entender y de redescubrir la Escritura cómo está íntimamente unida la salvación en Cristo con la confesión de Dios como nuestro Padre. Me gusta también cómo se pone, por ejemplo, en la pregunta 26. Dice: ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y la respuesta: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo y providencia. Es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. Y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Pues esa realidad, esa confesión de Dios como Padre, pero la implicación de cómo está envuelto como tal en nuestra vida, cualquiera que sean las circunstancias de la misma. O en la siguiente pregunta, ¿no?, en la 27, y la respuesta dice:
¿Qué es la providencia de Dios? Respuesta. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Entonces, vamos notando cómo hay ese énfasis en la realidad de que el Dios Todopoderoso es nuestro Padre Celestial. Y quisiera que a la luz de lo que hemos leído pudiéramos resaltar varios aspectos, ¿no? De alguna manera he comentado algunos de ellos, pero en profundizar alguna cosa más. Para empezar, cuando Dios es nuestro Padre, nos salva y nos cuida de una manera integral. Es decir, vemos esa consideración por nuestras almas y por nuestros cuerpos. Esto lo menciona específicamente. Es decir, toda nuestra vida está envuelta en ese cuidado paternal de nuestro Dios. No podemos hacer, como se suele decir, apartamentos estancos, ¿no? Y separar nuestra vida espiritual de nuestra vida material. Todo está envuelto en esa salvación y ese Dios es un Dios que cuida de nosotros de esta manera completa e íntegra. Tiene interés por nuestras almas y por nuestros cuerpos. Todo está en las manos de nuestro Padre Celestial. Su provisión es para el alma y para el cuerpo. También notemos que todo en nuestra vida, y esto se enfatiza con mucho cuidado aquí, ya sea malo o bueno, está en manos de un Padre benigno y fiel. Es decir, no estamos en manos de un destino ignoto o de la fortuna, sino en las de uno que nos ama en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Padre. No somos llamados a entender completamente lo que nos sucede o las razones por las que las cosas tienen lugar, pero sí a tener fe en un Dios que para nosotros es en todo momento y ocasión nuestro Padre Celestial. Pase lo que pase, entienda o no entienda, Dios es mi Padre. Y Él, como dice ese himno, nunca me hace daño. Un Padre sabio y todopoderoso que controla todo para su gloria y el bien de su iglesia. Esto es muy importante que lo podamos ver porque es esencial para nuestra propia vida cristiana. Notad cómo conecta la providencia con el hecho de que Dios es nuestro Padre. Claro, esto lo encontramos obviamente en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo mismo, particularmente en capítulo 10 del Evangelio de Mateo, pero es la Reforma la que saca a la luz esa realidad consoladora que hay detrás de esa confesión de Dios como nuestro Padre Celestial, lo que implica cuando vivimos en un mundo en el que estamos sumidos tantas veces en la incertidumbre, en el desasosiego que estábamos mencionando antes y que gobernaba aquella sociedad, pero que también está presente entre nosotros de múltiples maneras. Por tanto, cuando contemplamos todo lo que pasa, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos que recordar que aquel que rige todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Y esto nunca lo podemos olvidar si queremos ser fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y queremos seguir los pasos de aquellos que redescubrieron estas gloriosas doctrinas en la época de la Reforma.
Y por tanto, lo que estamos viendo no es simplemente un puro ejercicio académico, ¿no?, de recordar lo que fue aquel movimiento de la Reforma Protestante, sino, como estoy incidiendo todo el tiempo, esto tiene una vertiente pastoral para nosotros hoy en día. Nosotros también estamos afrontando tiempos de grandes dificultades, ¿no? Hemos visto esta pandemia con todo lo que ha implicado tantos campos, personas queridas que han muerto. Vemos el COVID persistente, ¿no?, en tantas personas. Vemos incluso cómo la economía se encuentra en una encrucijada, ¿no?, que va a pasar, ¿no?, ahora que estamos saliendo de esa pandemia. Y por tanto, nosotros también debemos llevar al corazón esta enseñanza para nuestra propia vida cotidiana en los días en los que nos encontramos. Nuestras propias incertidumbres nos tienen que llevar a este nuestro Padre Celestial. El Padre que nos salva de la condenación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Padre que cuida de nosotros, ya sea en medio de las consecuencias temporales de la pandemia o cualesquiera otras circunstancias por las que tú y yo tengamos que pasar. Cuando Dios es nuestro Padre, entonces todo lo que nos acontece está dentro de los parámetros de su cuidado paterno. Ser cristiano es ahondar en esa relación filial con nuestro Padre Celestial en Cristo, hasta el punto de poder arrostrar todo lo que venga con plena confianza. Nuestro Dios es un Padre que nunca nos fallará. Por tanto, cada vez que invoquemos a Dios como Padre, traigamos al corazón el gozo de ser sus hijos en Cristo Jesús. Tenemos que darnos cuenta de lo que implica invocar a aquel que es nuestro Padre. Y por eso hacemos nuestras esas palabras del apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pues que era Él, este Padre nuestro, este Padre que está en el cielo, este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendecirnos para que nuestra vida pueda estar gobernada en todo momento y ocasión por la realidad de que Él, nuestro Padre, está en control de todo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. De hecho, muchas veces pensamos que si estamos en Cristo tenemos todo lo que queremos, ¿no? Todo lo que podamos consumir en esta vida, ¿no? Y toda la felicidad del mundo. La verdad es que estar en Cristo, la garantía más grande que tenemos es que aunque nos falte la salud, la vida, el dinero, la casa, no nos faltará la paternidad de Dios, ¿no? Siempre tenemos a Dios como nuestro Padre. Gracias por las palabras de consuelo, de instrucción, que nos guían, ¿no?, por los caminos de la fe. Hermanos, yo quería presentar un curso que vamos a ofrecer dentro de unos días, y mientras lo hago, los que quieran hacer alguna pregunta al pastor José Moreno, me la puede enviar por el chat, por escrito en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, sería la hora de poner aquí por escrito en el chat. Y el curso que queremos compartir con vosotros ahora, ¿no?, es un curso que vamos a ofrecer como parte del programa de Cormel, que se llama Pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? La idea es
en 4 semanas trabajar un poquito esa identidad que tenemos como pueblo de Dios, ¿no? Una identidad que no la conquistamos nosotros, sino que la recibimos del propio Padre, ¿no? De nuestro Padre, que somos su pueblo. Entonces, intentaremos tratar de temas como cualidades y dimensiones del pueblo de Dios, la vida en comunidad, la koinonía, una comunidad que es lectora de la palabra, ¿no? Lectora de la Biblia Sagrada, y una comunidad de siervos, personas que sirven a Cristo en el mundo, una comunidad misionera. Empezaremos el día 8 de noviembre, o sea, tenemos una semanita y poco, ¿no? Hasta empezar. Los hermanos, hermanas que quieran participar, pues pueden escribirme por el WhatsApp que tenéis ahí, que es el mismo de la conferencia de hoy, y yo os envío más informaciones y podemos hablar. ¿De acuerdo? A ver, si tenemos aquí alguna pregunta. El pastor Mauricio de Uruguay dice: muchas gracias, pastor José. ¿Usted piensa que el desafío para la Iglesia reformada en el siglo XXI sería con la llana presentación de que Dios es Padre de todos, por un lado, y por otro lado, un mensaje que solo enfatiza la ira y la justicia, pero que no presenta a Dios como Padre de misericordias, para aquellos que en arrepentimiento y fe se acercan a Él por medio de Jesucristo? Bueno, no sé si he entendido completamente la pregunta que me hace el hermano. Le agradezco sus palabras de ánimo. Lo que entiendo que nos enseña la Escritura con toda claridad es que Dios es nuestro Padre en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice con toda claridad que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que si no tenemos fe en el Señor Jesucristo, no podemos decir que somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, ciertamente. Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y esto abriríamos pues otra profunda reflexión. Todo ser humano, incluso aquellos que están en profunda rebelión contra Dios, llevan la imagen de Dios. Por tanto, esto implica un respeto, una consideración a misericordia y un cuidado para con todo ser humano. Pero esto desde el punto de vista de esa imago Dei, de esa imagen de Dios que todo ser humano lleva. Y precisamente por esa impronta, pues tenemos ese respeto y esa consideración. Ahora bien, el consuelo final de lo que implica que Dios es Padre en Cristo Jesús solamente puede ser ofrecido a aquellos que tienen la fe en el Señor Jesucristo. Y por tanto el Evangelio, si lo puedo poner de esa manera, tiene ese incentivo de mostrar que en Cristo Jesús es donde tenemos realmente pues todo lo que implica la realidad de un Padre que cuida de nosotros. Si no estamos en Cristo Jesús, pues no podemos estar, por tanto, persuadidos de ese cuidado paternal de Dios aquí en esta vida y para toda la eternidad. Por tanto, animamos a las personas, ¿no?, a depositar su confianza en Cristo Jesús, a reconocer su rebelión, su pecado, su condenación a los ojos de este Dios por causa de nuestro propio pecado, y acudir a Cristo Jesús. Y sabemos que en Cristo Jesús hay misericordia, hay consuelo, hay salvación, precisamente porque es el enviado de este Padre para ser el Salvador de la Iglesia. Gracias, pastor. Tengo aquí una pregunta que me llegó no por el chat, pero la tengo aquí, que dice: como hijo de Dios, ¿cuáles serían mis atribuciones? Muy bien. Pues es una buenísima pregunta también para seguir ahondando en lo que implica la realidad del hecho de que Dios es nuestro Padre. Pues precisamente la Escritura enfatiza constantemente que hemos de comportarnos para con Dios con la realidad de lo que implica Él para nosotros, el hecho de que es este Padre. Y si es nuestro Padre, pues la Escritura nos dice que constantemente pues tenemos que buscar cumplir con su santa voluntad. Tenemos que buscar amoldar nuestra vida en nuestra fe y en nuestra conducta
aquello que agrada al Padre. Y aquí nuevamente pues tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Antes estaba mencionando precisamente en el Evangelio de Juan y constantemente encontramos que hay esa reflexión, ¿no? Cristo se deleita en obedecer la voluntad de su propio Padre. Y constantemente vemos esto en el Evangelio. Este es el corazón de Cristo Jesús. Hay un deleite en hacer la voluntad de su Padre. Y por tanto, esto es lo que nosotros somos llamados a imitar en nuestra propia vida por la gracia del Señor. De la misma manera que Cristo Jesús se deleita y se goza en hacer la voluntad de su Padre, nosotros también, por encima de cualquier otra consideración, tenemos que buscar agradar a nuestro Padre. Y esta consideración es fundamental, porque en el Nuevo Testamento, lo que es la ética cristiana, siempre se plantea desde ese punto de vista, es agradar a una persona. No simplemente es cumplir con una serie de normas que incluso estando bien, no es simplemente que obedezco esas normas de una manera fría o seca, sino que hay en mi corazón un anhelo de hacer aquello que agrada a mi propio Padre. Y por eso es en esa profundización de ese aspecto filial de lo que implica que buscamos, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, pues obedecer de corazón a nuestro Padre. Y implica, también hemos de mencionarlo, pues él está dispuesto a esa corrección paternal. Muchas veces el cristiano tiene que vivir a la luz del hecho de que aquel al que Dios ama disciplina, ¿no? Y si nos recibe como hijos, como dicen en la epístola a los Hebreos, pues también nos va a disciplinar. Y por tanto hemos de entender muchas cosas de nuestra vida como esa disciplina de parte del Señor. Nuevamente abriremos aquí un gran campo pastoral, lo que implica esa disciplina del Señor en nuestra vida. Pero lo que es fundamental cuando contemplamos reveses en nuestra existencia, adversidades, es ver que siempre hay un intento positivo y bueno de parte de nuestro Padre. Nos puede parecer algo muy complicado de sobrellevar lo que nos está pasando, pero vemos que lo hace para nuestro bien. Esta es la reflexión que hace también la epístola a los Hebreos y es el otro aspecto que yo creo también tendríamos que considerar con respecto a lo que has preguntado. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta de Carolina Calisto que dice: buenas tardes, Pastor José. ¿Fue Juan Calvino el reformador que trajo claridad de ver a Dios como Padre? Lo vemos, yo he citado fundamentalmente las obras de Calvino en la institución y podemos ver multitud, ¿no?, de referencias que hace a esa realidad. De hecho, estamos viendo cómo en esos documentos originales, el catecismo de Heidelberg es un catecismo que tiene que ver con esa, si lo puedo decir de esta manera, esa tradición calvinista. Vemos esa influencia, ¿no?, claramente de la posición de Juan Calvino, esa recuperación de esa paternidad, pero al mismo tiempo lo vemos en todos los reformadores, lo vemos también en Martín Lutero, y por tanto podríamos ver que en esto hay también una unidad de criterio entre todos ellos, ¿no? Creo que ese es el aspecto más fundamental que con el que debemos quedarnos, ¿no? Es el hecho de que la confesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador implica la realidad de que Dios viene a ser nuestro Padre celestial. Y en esto todos los reformadores pues se encuentran en la misma posición, hasta donde yo puedo decir, por lo que yo conozco. Y luego vemos, ¿no?, los documentos posteriores, como he citado también la confesión de Westminster, como dedica todo un capítulo a esa doctrina de la adopción. Esto es muy interesante. Muchas veces, si me permitís que lo ponga así, como un poco también de autocrítica, creo que hemos dejado un poquito al lado muchas veces esa exposición de ese capítulo de la adopción, que también aparece en la confesión bautista, reflejado exactamente igual. Y esas citas que he estado haciendo de grandes teólogos de nuestra época, como sería Bavinck o Packer y otros que podríamos citar, que están enfatizando esa realidad, ¿no? Y creo, por eso quería traer, ¿no?, esta conferencia. Creo que esto es muy importante, que recuperemos realmente ese sentido pastoral que hay en la confesión de Dios como nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos preguntas para cerrar nuestra sesión.
una de Celeste Reed que dice, la reforma fue un acto de Dios en medio de persecución y orden hegemónico. Viajamos velozmente hacia un nuevo orden con condiciones similares. ¿Es de esperar una nueva reforma? Bueno, esta es una pregunta realmente amplia. Solamente el Señor sabe lo que tiene en su voluntad. Yo lo que veo es que la reforma realmente fue un momento histórico excepcional, ¿no? En el que vemos con toda claridad cómo Dios reorienta a su iglesia hacia la primacía de Dios en la misma, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, por medio del redescubrimiento de la Escritura. Entonces, en ese sentido, como herederos de la Reforma, pues estamos trayendo constantemente una reforma a este mundo, porque estamos presentando algo que es antitético, contrario a la forma de ver las cosas que hay en tantos en nuestros días, ¿no? Sobre todo en la sociedad occidental, donde realmente el hombre, el ser humano, pues es la medida de todas las cosas y el único marco de referencia. En ese sentido, creo que somos llamados, y esa sería de alguna manera, ¿no? El modo en que yo podría contestar a esa pregunta. En ese sentido, estamos trayendo una nueva reforma constantemente, porque estamos moviendo a las personas a darse cuenta de que Dios es el centro de todo y que ese Dios, este Dios soberano, es también un Padre celestial, ¿no? Hay un tremendo consuelo. Y creo que en los días en los que estamos viviendo particularmente, como saliendo de la pandemia, pero también con las incertidumbres que pueda traer sobre la economía, y como decía antes, el COVID persistente, no sabemos exactamente todas estas cosas cómo se van a desarrollar, pero hay una incertidumbre ahí. Y en esa incertidumbre, la presentación, creo, que hacemos del Evangelio tiene que estar orientada a mostrar que el corazón de Dios es un corazón paternal para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y creo que ese mensaje puede ser un mensaje muy relevante en los días en los que estamos. Una pregunta del pastor Oscar Beltrán, República Dominicana. Dice, ¿la paternidad de Dios es posterior a la salvación o es por tal atributo que somos salvos? Lo pregunto por la idea que se tiene de que el hombre puede aceptar o no la gracia de Dios, pues es claro que es la paternidad de Dios nuestra confianza en la salvación, según lo que comprendí. Muy bien, esta es una pregunta que es realmente profunda y muy interesante, y la agradezco para incidir, ¿no? En el hecho de que, como dicen en la presentación, hablé de esas relaciones eternas entre el Padre y el Hijo. Entonces hay una realidad, ¿no? En Dios que se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, si lo puedo decir así, desde toda la eternidad. Entonces, es el Padre el que nos ama en Cristo Jesús y nos ama, obviamente, desde toda la eternidad. Desde el punto de vista de la enseñanza de la Escritura, Efesios 1, podríamos citar muchos pasajes, somos amados desde toda la eternidad por el Padre en Cristo Jesús, ¿no? Lo que nos dice también al mismo tiempo la Escritura es que, digamos, de una manera temporal, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús es cuando venimos a darnos cuenta de la realidad de ese amor paternal que Dios tiene para con nosotros, pero que está desde toda la eternidad, porque hemos sido amados por el Padre en su Hijo Jesucristo desde toda la eternidad. Y por tanto hay una realidad de un amor invencible de parte de Dios para con sus escogidos, para con su pueblo, para aquellos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por su iglesia, que se manifiesta, digamos, de una manera experimental en nuestra vida por la confesión de Abba Padre. Las palabras del Señor Jesucristo en Getsemaní, que son las palabras también que hay en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, por nuestra experiencia de ese mismo Espíritu Santo, ese espíritu de adopción por el que confesamos, ¿no? De una manera experimental y real que Dios es nuestro Padre. Pastor, una última pregunta que me acaba de llegar. En nuestra sociedad caótica, ¿cómo podemos presentar a Dios como Padre? Muy bien, pues es una pregunta muy relevante para que todos nosotros pues sigamos investigando sobre esa realidad. Como decía anteriormente,
Creo que somos llamados a, como hicieron en un sentido los reformadores, ¿no?, a profundizar en la Escritura de tal manera que nuestra presentación del Evangelio sea siempre relevante a las circunstancias en las que nos encontramos. Y nosotros, en este tiempo tan complicado de pandemia, vemos la angustia también vital, ¿no?, en las personas, y eso es lo que tiene que movernos a la presentación del Evangelio. Creo que debemos siempre enfatizar esa realidad de que ser cristiano no es simplemente una aceptación de una serie de ideas, sino entrar en una relación con alguien que es nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Creo que es muy importante en nuestros días que mostremos, ¿no?, el hecho de que es algo relacional. El Evangelio es algo relacional, ¿no? Hemos experimentado en la pandemia, ¿no?, esta soledad, la dificultad de relacionarnos de una manera personal con las personas, mostrar, ¿no?, que en Cristo Jesús podemos, por el Espíritu Santo, tener esa relación con el Padre, ¿no?, y una intimidad tal que muchas veces sabemos que está a nuestro lado. Entonces, mostrar el hecho de que esto es posible en Cristo Jesús, ¿no?, de que es posible desarrollar una intimidad con Dios hasta el punto de considerarle como nuestro Padre. Y eso es el aspecto sobrenatural del Evangelio, que yo puedo no simplemente confesar o decir Dios es mi Padre, sino notar, tener en mi corazón esa experiencia real de Dios como mi Padre. Entonces, animar y retar a las personas a buscar esa relación que podemos entablar con Dios como Padre. Muy bien, el último comentario no es una pregunta, solo salió aquí un comentario que dice: veo ahora la reforma desde un aspecto que no lo había estudiado. Desde hace poco estoy leyendo en el contexto reformado. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, según la lógica del atributo de Dios, de ser padre, es muy optimista pensar que puedo rechazar lo que no tiene un comienzo para el dador de la gracia, y sí para el receptor. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Mira, quería agradecer de todo mi corazón a Amre por el apoyo que nos da, ¿no?, convocando en conjunto con nosotros esta conferencia. Gracias, Marc, por tus palabras, por la presentación ahí de Amre. Muchísimas gracias, Pastor José Moreno Berrocal, por la instrucción, por el consuelo, por la prédica. Fue todo a la vez, ¿no? Fue enseñanza, prédica, consuelo, un poco de consejería, ¿no? Y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Es siempre muy bueno oírte exponer la doctrina de la palabra de Dios. También quería agradecer a todos vosotros, ¿no?, a cada uno de vosotros que respondieron a esa conferencia, a esta convocatoria. Siempre una alegría tener la participación vuestra. Y yo pude aquí observar algunos países, solo por mencionarlo, ¿no? Pero de diferentes lugares de España hay muchas personas, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Portugal, de Brasil, de Albania, de República Dominicana. No sé si me salté algún país, ¿vale? No, de Argentina no creo que haya nadie, pero al menos tenemos una representación aquí bastante internacional, ¿no? Y os quiero agradecer de corazón y oramos en ese momento a nuestro Dios Padre. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque pudimos ser consolados, enseñados, pastoreados, instruidos, Señor, por tu siervo, por tu palabra, por la instrumentalidad de tu Espíritu, porque, Señor, tu paternidad llena nuestro ser, llena nuestra vida. Es una guía para nosotros, es una guía, Señor, para cada momento de la vida. Podemos, Señor, de hecho, redimensionar todo lo que somos desde tu
paternidad, desde tu adopción, desde tu amor y cuidado redentor hacia nosotros. Señor, muchísimas gracias por esta obra que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Amén. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Amén. que oramos. Amén. 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 Pues nos despedimos. Un fuerte saludo a todos. Que Dios os bendiga. Adiós. Igualmente, ha sido un placer Hasta la siguiente estar con todos conferencia. vosotros. Bendiciones, Amén, pastor. gracias. Igualmente. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Bye. Gracias, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Pastor José y Pastor Carlos. Un abrazo desde República Dominicana. Amén. Un placer. Amén, Es un placer teneros ahí desde República Dominicana. Adiós. Bendición. José, muchísimas gracias. Sí. A vosotros por este tiempo tan agradable, poder compartir esta realidad de Dios como